Muy buen día a todos. Hoy lo que les voy a presentar va a ser algo bastante común, que mucha gente a veces pregunta cómo engarzar las piedras y yo tengo diferentes piedras que engarzo sin ningún problema, solo que la técnica varía dependiendo de la forma de la piedra. Lo más fácil de engarzar en lo que es comúnmente son las piedras redondas o ovaladas, que es lo más fácil por la que tienen las formas alrededor. Y lo que hace que sea más fácil es que no tiene puntas. Entonces, al sujetar la piedra simplemente se ayuda con la base, que es que el hilo se deja mantener fácilmente con las curvaturas. Cuando es una piedra totalmente más en cuadrado o redondo, totalmente lo que necesitamos ver muchas veces es el grosor. Miren, aquí ven, una piedra que normalmente es delgada necesita una sola vuelta. Si la piedra es más gruesa, necesitan dos vueltas. Hay piedras que son mucho más gruesas todavía, necesitan 3, 4, 5 vueltas. En este caso, por ejemplo, la piedra no es tan redonda, es semi-cuadrada, pero con los bordes limados, que serían semi-ovalados. Entonces necesita dos vueltas, porque la piedra es más alta. Entonces esa es la diferencia. Pues también quería explicarle muchas veces que hay que tener mucho cuidado con eso, porque más o menos con experiencia vas tomando y vas aprendiendo a saber cuántas líneas necesita cada piedra. A ver, entonces, esto es lo más fácil, engarzar piedras ovaladas y redondas. En esta forma, si ven, es una piedra que tiene forma de hoja. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tienes puntas. Y al cerrar, la forma se te hace más compleja. Y esa tiene una sola vuelta, nada más. Y al ser una sola vuelta, eh, depende mucho del grosor de la piedra. Entonces aquí vemos, esta piedra es más gruesa, la cual le voy a engalzar esta piedra. Y esta también es más gruesa, pero tiene una forma así como semi caída por los bordes. Esta es mucho más fácil que esta. Esta es mucho más difícil porque tiene todos los cantos marcados. Al tener estos cantos marcados, se hace más complejo todo. O tienes piedras mucho más finas, como esta, por ejemplo, es bastante fina, está en forma de gota, pero es más fina. Esto necesita solamente una vuelta. Esto vamos a también enseñarles cómo hacerlo. Entonces, el punto es el mismo, la técnica es la misma, solamente que al ser gota tiene una punta y es mucho más difícil. Y eso es lo que va a costar mucho más engarzar, porque al ser redonda o ovalada, súper fácil. Aquí, en este punto, gota, esta medida de piedra, cualquier otra medida, depende mucho la distancia de los hilos que tú pones para esta piedra. Entonces, solamente es poner los hilos necesarios para llegar a hacerlo. El truco de todo esto, del engarce, es que se puede hacer lo que uno quiera. Puedes dibujar también el engarce. Por ejemplo, en este engarcé la piedra y le hice un dibujo alrededor. El dibujo que yo quiera. Como les estaba diciendo, eso no es ningún problema. Entonces los dibujos uno los maneja. Entonces cualquier dibujo uno lo puede hacer. Pero que el dibujo te encaje en el patrón es muy diferente. Entonces hay que saber calcular mucho en qué dibujo haces. Otra cosa, para hacer estos dibujos o para hacer cualquier otro dibujo, si la piedra solamente tiene dos vueltas, no lo puedes hacer con hilos gruesos. Si quieres hacer un dibujo en una piedra con dos vueltas, a ver, en este campo, miren la diferencia. Esta piedra es gruesa, pero para hacer este dibujo en total serían 1, 2, 3 líneas. Pero hay una cosa muy importante. Este hilo, con este hilo, no es el mismo. Hilo mucho más fino, trabajo mucho más fino. Tienen que aprender a ver eso también. Entonces mucha gente podría confundirse en mis trabajos fácilmente o en mis diseños. Me dicen, ay, ¿cómo haces esos diseños tan pequeños, tan definidos?
porque uso hilos más finos. Entonces lo común que encuentras en todos lados es hilo de 1 milímetro. 0.5 no se encuentra fácilmente en el mercado en muchos lugares. Entonces me gusta trabajar más 0.5 por una cosa más sencilla. Puedo hacer lo que yo quiera. Entonces si tú dices, yo hago micromacramé, amigo, perdona, pero micromacramé es lo mismo. Porque 1 milímetro, 0.5 milímetros es lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienes técnica en micromacramé. El trabajo es el mismo, tanto es macramé, porque uso las mismas técnicas del macramé. Entonces no hay diferencia. Todos me están diciendo, o muchos me andan diciendo por ahí, es que yo hago micromacramé. Yo digo, bueno, no existe micromacramé. Usas microhilos, que es muy diferente. Entonces ahí les voy a explicar. La técnica del micromacramé es lo mismo que el macramé, solamente con microhilos. Ahí está la diferencia. Entonces, para empezar esto, vamos a necesitar más o menos esta piedra. Vamos a engrasarlo. Quitamos esto de aquí y vamos a usar este tipo de mesa, que es muy diferente a la otra, que vamos a enganchar un solo hilo, más o menos el hilo que tenga de largo unos 2,5 metros, que es este hilo de aquí. Aquí lo engancho esto directamente. Lo fijo de una manera donde me queda el hilo tenso. A ver, vamos a acomodar un poco la cámara. Ya, yo fijo mi hilo ahí, lo tengo semifijo, lo cual me ayuda mucho a sujetar lo que yo quiero hacer. Pongo un poco la cámara. Listo. Aquí, en este hilo, yo tengo que pasar todos mis hilos, porque es ahí donde yo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, ese es mi punto de base. Un segundito, que lo sujeto mejor. Listo. Tenso. Ok, listo. A este yo le agrego todos los hilos necesarios para esta piedra. Entonces, para esta piedra lo que yo necesito, más que todo, es agregar los hilos más o menos de la misma forma que siempre se agregan los hilos en la técnica que yo uso, que es por debajo, pasas por encima, pones las dos puntas juntos, jalas. Entonces todos los hilos se agregan de la misma forma, no hay otra forma de agregar los hilos para que se pueda trabajar. Voy a poner un poco más de cerca, acomodo un poco mejor la cámara. Ok, listo, ahora sí. La técnica es la misma, no cambia nada, así sean hilos delgados o más finos, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir que simplemente estén atentos. Ok, agrego todos los hilos que yo necesito agregar, pongo los dos puntos juntos desde el principio y sujeto. Cada uno hago lo mismo. Solo tengan cuidado con el orden, que es lo más importante. Yo lo agarro así, pongo todas las puntas casi iguales. Ahí, y agarro aquí, solamente de aquí, voy tomando y voy subiendo. Agarro esto, igualo las puntas una vez más, cierro. Otra vez, agarro esto, igualo las puntas, cierro. Ese es todo el truco. A ver.
Hago lo mismo en cada agregado de hilos. Debajo, arriba, paso, igualo, cierro. Debajo, arriba, igualo, cierro. Entonces aquí, miren, aquí yo voy midiendo. Me falta más o menos, mira, del medio de la piedra, del medio aquí de la piedra, me falta la misma cantidad. Entonces me voy a poner a pensar simple de esta manera. Que tengo que agregar la misma cantidad de hilos en la misma forma. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hilos. Entonces agrego 8 hilos más. Esta es la base del tejido en este punto, más que todo. Cuando más o menos llevas un tiempo ya haciendo esto de aquí, esto se te hace más fácil y más rápido. Entonces es agregar el hilo y va de la misma forma, no cambia nada. Por debajo, arriba, al medio, sale las dos puntas, cierras, listo. Vamos a medir otra vez, si me falta o no me falta. Aquí, miren, voy y voy marcando, tac, agrego una más, ok, eso es el truco, agrego una más. Listo, cerrado. Entonces ahora dejo estos hilos por aquí. Ahora lo que hago simplemente es, mi hilo está tenso siempre, tratar de mantenerlo tenso, mire, por debajo, derecha, lo separo para que lo vean, por debajo, derecha, cierro, por debajo, cierro, uno a cada lado. Ese es el orden, es el orden que tiene este trabajo. Si ustedes mantienen este orden, esto les sale mucho más rápido. La idea es mantener el orden nada más. Entonces, si ustedes mantienen este orden, esto va a salir mucho más fácil. Ok, listo. Debajo, arriba, paso. Uno por la derecha, uno por la izquierda. Cada uno. Acomodamos un poco mejor la cámara. Otra vez. Izquierda, derecha. Eso sí, ajusten bien. Si no ajustan bien, esto no sale. Aquí, ajustan, pegan. Cierran, ajustan, pegan. Esto es el truco de este tejido. Y cada momento hay que apretar. Cierran, cierran. Ambos lados.
Ahí vamos bien. Otra vez aquí. Seguimos. Vamos corriendo los hilos hasta acabar todo lo que necesitamos más o menos de lo que hemos agregado aquí. Aquí nos faltan 4 más y siempre a la misma base. Entonces ahora seguimos cerrando, pero antes de cerrarlo tenemos que contar también porque tenemos que hacer un pequeño detalle. A ver, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lo cual me conviene. Hasta aquí tengo 15 pares, ok. Retiro este de aquí porque pienso que me va a ser necesario solamente esto es lo que tengo. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar por qué lo retiré. Si me eran pares, si me eran 16, separaba 8, 8 mitad. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. Aquí está el truco. Separo. Aquí está el truco. Mitad. Agrego. A ver, un segundo. Agrego un hilo más. Lo cual yo ya lo tenía listo. Bueno, vamos a cortar un hilo más. Más o menos tendría que tener 1,20 m, 2,40 m. Ok. Total. Desde aquí no le digo las medidas porque de repente ustedes lo quieren para dije, lo pueden hacer con 40 centímetros. Si lo quieren simplemente hacer con un tejido alrededor de la piedra, tendría que ser más o menos 70 centímetros, 35 con algo alrededor sencillo. Por ejemplo, como algo así, alrededor de la piedra, una figura sencilla. Si la figura lo quieren hacer más ancho, más grande, eso depende de lo que ustedes quieran hacer, porque no depende del tejido. Depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Si yo te digo una medida exacta para poner los hilos que va a ir alrededor de la piedra, eso depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Si es para pulsera, sí le puedo dar una medida estándar, más o menos. 90 centímetros, 1,80 m más o menos, porque divides mitad a mitad. Si empiezas la pulsera en la mitad de la mano, la pulsera normalmente empiezas de la muñeca de un lado para el otro. Si es con piedra, ¿no? Si no es con piedra, podría ser fácilmente 1,20 m. Pero cuando es con piedra, muchas veces nos gusta hacer figuras y eso toma más hilo. Entonces, este tiene 1,20 m. Ok. Listo. Aquí viene el detalle. Agrego esto en medio, el hilo de 1 metro, 2,40 m, medio. Aquí. El mismo proceso lo agrego. Ok. Mismo proceso, derecha, izquierda. Ok. Listo. Aquí lo tenemos.
juntamos estos, los juntamos. Ahora, supuestamente esta es la medida que tendría que cubrirme toda la piedra. Entonces desato de donde he enganchado. Ahora busco mi regla, acomodo mi cámara para que ustedes también lo puedan ver. Como les expliqué antes, yo trabajo con esto. Tiene medidas, tanto izquierda como derecha, cualquier lado tiene una medida. Entonces yo lo volteo y sigue siendo la misma tabla con medidas. Entonces cada cuadrito a mí me dice más o menos la distancia. Entonces así trabajo. Tengo más o menos un diagrama ya marcado con esto, que ya es mi patrón de trabajar, y con esto puedo hacer las medidas que yo quiero, porque ya más o menos calculo. A ver, trucos. Otra vez, trucos, para que entiendan. El hilo es de 1 milímetro. Si cada nudo que tú haces es de 1 milímetro, cada hilo de 1 milímetro, a ver, ¿cuántos hilos de estos entrarían en 1 centímetro? Muchos me van a responder, si cada nudo tiene 2 milímetros, ¿por qué? Porque son 2 nudos, cada nudo de macramé son 2 nudos, entonces tendrían que entrar entre 8 o 9 en 1 centímetro, pero no es así. Entran 5. ¿Por qué? Los nudos, cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. En 5 ya hay 1 centímetro. Exactamente. Ahí lo pueden ver. Dense cuenta, macramé se puede trabajar más fácil dentro de esto. Es ahí donde tienes una ventaja. Recuerdan, se trabaja así. Recuerdan, puse el hilo más largo en medio, punta, arriba. Entonces ahí tienen que ustedes también observar un poco más. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo pongo yo la curva aquí y cierro aquí, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque después cuando yo comience a hacer la vuelta, no me va a cerrar. Porque al apretar esto se vuelve semi-recto, no punta. En cambio, hacerlo así, el hilo jala más fácil. Miren, al hacerlo así, el hilo jala más fácil y se moldea más fácil. Otro punto a mi favor. Entonces ahí está la diferencia. Ustedes puedan entender que eso son los trucos. ¿Cuántas veces voy a repetir lo mismo? Observen, prestenle atención a todo. Ahora, mi distancia es lo importante. Una vez que hago esto, aquí tengo que tener la separación 1 centímetro. Y aquí lo tengo exactamente, ya calculado. 1 centímetro. Pero, como yo no soy de esas personas que no se fía, cuando el trabajo normalmente es a mano, tú tienes que tener una cierta garantía. Entonces miren, aprieto, 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 aprieto y aprieto. Vuelvo a medir y me doy cuenta que me faltan más hilos.
podrían decir. Claro, estás apretando. ¿Y por qué lo aprieto? Porque el hilo tiende a ceder. Todo lo que sea tela o ropa, todo lo que sea materiales dúctiles, ceden. Todo. Entonces hago es otra vez agregar. Ese es el truco. En cambio, en piedras redondas y ovaladas, tú lo puedes manejar fácilmente. ¿Por qué? Porque no necesitas apretar tanto. En cambio, en estas formas de punta, necesitas apretar más porque tienen que construirse las esquinas. Entonces la base es la misma. El truco es el mismo. No cambia nada. Entonces aquí cierro. Ahora vuelvo a medir. A ver, tiene 1 centímetro de separación. Regla. Tiene 1 centímetro de separación. Exactamente ahí tiene 1 centímetro. Por eso tengo la regla. Cuando necesito medir, calculo. Miren aquí y miren aquí. 1 centímetro, 3 milímetros. No es tan, o 2 milímetros. No es tan exageradamente grande, pero es el patrón al que más o menos yo necesito ir. Entonces, ahí vamos. Listo. Ahora tomamos un hilo más de la misma medida que teníamos esto puesto. Como le dije, no les doy medidas porque no sabemos las medidas o no sabemos qué vamos a trabajar. A dijes, ustedes ya tienen una medida para dijes. A collares con marcos tienen una medida para collares. A medida para pulseras ya tienen una medida para pulseras. Entonces es la diferencia. Agrego, miren, mismo truco. 2 hilos, izquierda, derecha. Cruzo por la izquierda, la derecha, el de la derecha por la izquierda, así. Así. Derecha a izquierda, izquierda a derecha. Así. Este es otro truco más. Este truco viene de un textil antiguo, muy antiguo, que cuando la primera vez que lo vi, yo decía, pero ¿cómo puede ser que esté construido si es que no está marcado el inicio ni el final? Y el truco era este: poner las dos puntas juntas, montarle una encima, darle la misma figura que tenía antes, en el otro lado igual, la misma figura, corro, voilà, mismo patrón en diferente formato. 2 hilos en medio, cruzados. Estas son las 2 guías. ¿Cómo sabemos que son las 2 guías? Porque son los hilos más largos que los otros. Mira, estos son cortitos, estos son súper largos. Ok, ahí vemos la diferencia. Ahora, siguiente truco. ¿Cómo iniciar la misma circunferencia sin necesidad de que se vuelva a ver el inicio? Si ya cerramos sin que se vean, volvemos a abrir sin que se vean. Parece complicado. Miren, volvemos a cruzar las mismas guías que cruzamos hace unos minutos. Volvemos a cruzar, volvemos a hacer el mismo patrón. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y tejemos con este. Uno de cada lado.
el de izquierda para la izquierda, sujetando por el lado derecho, cerramos. El de la derecha para la izquierda, sujetando para la izquierda. Listo. Tejemos nudo normal. No hay otro nudo más que simplemente este y este. Este es normal, 2 veces por el mismo lado. Este es una vez para afuera, una vez para adentro. Y siempre termine igual. Listo. Ahora, aquí cerramos, juntamos y apretamos y miren, se armó. Empezamos sin que se vea en dónde. Ahí tenemos la diferencia. Al trabajar de esta forma ya tenemos montado el trabajo. Ahora les muestro más de cerca el detalle. Afino un poco la cámara por la distancia más que todo. Ahí está el patrón. Ese es. Ahora trabajamos mitad, 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 mitad. Derecha hasta la mitad de aquí. Y igual el otro lado hasta la otra mitad. Entonces trabajamos igual. Voy a hacer los 2 primeros nudos normal, a la velocidad normal. Pero cuando no tengo que grabar, a veces hago un poco cambio de velocidad. Listo. Normal. Agarro la guía, tejo despacio, miren. Truco de dedos. Por debajo, encima, jalo. 1, de vuelta, jalo. 2 nudos, todo el tiempo. 1, 2. Eso es solamente movimiento de dedos, no mover la mano. Es movimiento de dedos. Así evitamos muchos problemas de tendonitis o de artritis. Mucha gente a veces me comenta, no, pero tengo tendonitis, tengo artritis, no sé qué hacer, me duelen las manos. Y eso tiene que ver mucho con el movimiento de dedos. Ok. Seguimos girando y seguimos avanzando. El truco es los dedos. Ok, listo. Tenemos un lado. Ahora vamos al otro lado. Mismo patrón, mismo formato. Siempre tratemos de trabajar de forma dividida, porque eso nos ayuda mucho a tener la misma cantidad de ambos lados. Porque así sabemos, más o menos. Y contando siempre. Entonces, si contamos, podemos saber. En este momento no he contado en voz alta, pero cuento. Eso siempre lo hago. Entonces, mucha gente no se percata, pero yo ya voy contando antes de estar pensando en contar. ¿Por qué? Y es algo que vas manejando, ¿no? A ver, truco de dedos, otra vez. Mano contraria, debajo, miren, debajo, arriba, pasa. Dedos, solamente. Los 2 movimientos lo mismo. Debajo, arriba, pasa. Debajo, arriba, pasa. Truco de dedos, otra vez. Otra cosa más importante también, que tenemos que aprender mucho de esto también. Se puede engarzar cualquier tipo de piedra, no hay ningún problema. Solo que para cada piedra hay una forma específica y exacta. No tengo ningún problema en engarzar una piedra de 0.5 milímetros, una piedra de 10 centímetros, no tengo ningún problema. Una forma de cono, una forma de punta, eso no es ningún problema. Entonces, aquí llevamos, se los explico con más detalles. A ver, recuerden, este es mi centro. ¿Por qué? Porque aquí es donde crucé.
Se nota un poquito más grueso, pero no es tan grueso tampoco. Entonces se nota, ok, aquí. Cuento, de par siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Porque tengo uno solo. Ok, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Contar. Sujeto. Serían 8 y 8. Listo. Estos son los hilos largos. Las que van para arriba supuestamente. Otra vez. Cruzo. Miren. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Mismo punto, mismo sistema. No cambia nada. Paso aquí los dos. Tejo sobre los dos como si fuese uno solo. Tanto derecha para la derecha. Izquierda a la izquierda. Así. Listo. Cada mano. Entonces ahí tenemos la gran diferencia. Cerramos. Listo. Ahora, ¿dónde está nuestra piedra? Aquí está. Entonces, ahora calculamos. Miren, otro truco más. Supuestamente aquí cerró. Aquí. Y nosotros nuestra punta es aquí arriba. Hay que darle poquito la forma de gota. Entonces hacemos así. Miren. Listo. Ahora miren. Ponemos ahí. Y vamos viendo que nuestro hilo va exactamente en el dibujo que queremos que vaya. Ok. Como es gota es un poco complejo hacerlo de esta forma. Entonces lo que yo hago, miren. Lo paso al interior. Tac. Aquí. Miren cómo va a dibujar solo. Simplemente aquí lo tengo. Y voy jalando la guía que va por dentro. Voy jalando y apretando. Me va dibujando la forma de la piedra. Jalo a ambos lados mejor, porque eso es lo más importante. Y aquí lo voy poniendo dentro, lo cual ahí más o menos ya mi piedra, miren, mi piedra tiene la forma del trabajo. Entonces ahí donde yo ya voy diciendo, bueno, ya está casi. Entonces lo que hago que encaje mucho más, simplemente aquí está un poquito abierto, aquí un poquito abierto, aquí ya está casi cerrado. Ya voy apretando, nada más. Es lo único que me falta, es ir apretando para que se dibuje la forma. Entonces tomo los dos y voy ajustando. Aquí ya lo tengo exactamente en la forma de la piedra que yo quiero. Solamente ajustando y ya me bordeó la piedra, todo alrededor. Todo alrededor está igual. Ya me bordeó la piedra. Ahí lo tengo ya, listo. Listo. Entonces veo que mi tejido es un poquito más bajo que mi piedra. Entonces lo que hago es darle una vuelta más, simple. Quito la piedra. Sujeto. Y mismo paso. Pero ahora lo hago más o menos
así, enfrente, cruzo mis guías, derecha, izquierda, derecha, mismo patrón, vuelvo a cruzar las guías para que se vuelva a iniciar un círculo más con la misma figura. Ajusto. Ya tengo otra vez el inicio. Una vez con el inicio, aquí lo sujeto de esta manera. Aquí voy tejiendo así, de costado, porque es mucho más fácil. Solamente para cruzarlo se cambia de posición y después voy de costado. Misma forma, mismo patrón, no cambia nada. Ok. Listo, más o menos me falta unos 4 para llegar al medio. Lo mismo, una vez más. Listo. El otro lado ahora. Tenemos este lado ya completo. Estamos aquí en la mitad. Ahora vamos hacia el otro lado. El lado de aquí. Que es mucho más rápido. Aquí hay un pequeño detalle. Miren. Trucos. Se me quedó un hilo. A veces pasa. Se te pasa un hilo. No se preocupen. Esto no hay que destejer. Súper ultra mega fácil. Se me quedó un hilo. Aprovechamos para hacer un truco más. Pinza. Si tienen aguja mucho mejor. Yo no tengo ahora en la mano, pero con aguja es mucho más fácil. Como si estuviera tejiendo normal. Miren. Paso. Otra vez, pinza. Me meto a la siguiente posición como tendría que ser. Sigo el mismo patrón. No me complico la vida. Listo. Miren. Quedó. Y el hilo que se quedó ya no está. Ahora al otro lado. Empezamos al otro lado. Entonces sería así. Dejamos la pinza a un lado. Y empezamos otra vez. A ver. Listo.
Bueno, aquí pasamos al siguiente nivel. Ok. Cerramos. De la misma forma como hemos seguido trabajando, cerramos. Izquierda, derecha, derecha, izquierda y crucen los dos del medio. Uno para cada lado, como tiene que seguir su patrón. Listo, círculo cerrado y ajustamos. Listo. Miren. Magia. Bueno, supuestamente esto tiene que ir ahí así, así, caja cerrada. Como sería, es exactamente una caja a su medida. Lo único que me falta es cerrar un poquito aquí los bordes y un poquito aquí. Acomodamos bien el centro, el cual tendría que ser simplemente el centro, del cual es este y este. Este es el centro, lo ponemos ahí la punta, exactamente la punta ahí arriba donde tiene que ir, donde están los hilos largos, cuáles son estos, por eso sé que es el centro, y donde se cerró también la parte de arriba. Entonces cuadro bien, listo, y aquí solamente ajusto mis guías. Listo, dense cuenta, está cerrado exactamente a su medida. Si la piedra es más delgado, una vuelta. Si la piedra es muy gruesa, como esta, es un poco gruesa, pero solamente 2 vueltas. Si es mucho más gruesa, 3 vueltas. Si es mucho más gruesa, 4 vueltas, dependiendo de la altura de la piedra. Esa es la diferencia, dependiendo de la altura de la piedra. Si la piedra tiene ranura, más vueltas. Si la piedra no tiene ranura, también se puede hacer piedras con ranura sin ningún problema. Entonces es ahí donde cada uno trabaja como quiere. Ahora cerramos para poder hacer este patrón. Más que todo, lo cerramos. Entonces el cierre sería el mismo. Agarramos aquí, ponemos ahí, cruzamos las guías y aquí le damos de esta forma. Normal primero, 1, por debajo, 2, al otro lado igual. Primero normal, por debajo, bien, 2. Sería 1 normal y 1 por debajo. La cuestión que al cerrar me haga este efecto. Este efecto. Mismo efecto de aquí. Entonces el cierre sería el mismo del principio. Al ser el mismo del principio, es como se inició todo este trabajo. Entonces aquí continuamos la misma figura normal, por debajo, normal, por debajo, normal, por debajo. Ok, aquí seguimos.
normal, debajo, normal, debajo. Se dan cuenta que ahora el hilo no mira para arriba, el hilo mira normalmente, aquí mira para allá arriba, y ahora estamos volteando el hilo que mire para nuestro lado. Entonces esto es el truco principal, el cierre de la piedra. El cierre de la piedra es lo más importante. Si la piedra sin un cierre no se mantiene dentro, entonces esa es la idea de la caja, mantener dentro la piedra. Ok, aquí ya tenemos esto más o menos así. Faltaría hacer este de aquí. Vámonos. Listo, el otro lado ahora. Ahora lo que hacemos aquí es juntar las puntas usando las guías. Hacemos el mismo truco, debajo, arriba, el otro lado. Ya tenemos la piedra dentro, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es cerrarlo. Entonces aquí lo que hacemos es ajustar lo máximo posible hasta donde podemos y nuestra piedra se cerró. Es ahí, las guías van apretando, entonces se ajusta todo lo que uno pueda. Listo. Nuestra piedra está bien sujeta tanto por arriba o por debajo. Ahí lo tenemos ya cerrado. Entonces hay que acomodarlo un poco este de aquí, que se nos movió un poquito. Sujetarlo bien, listo, ya está. Posición exacta y posición correcta. ¿Ok? Ahora, solo tenemos que cerrar
la parte de atrás de la misma forma como sería esta línea de aquí. Esta línea hicimos primero, ¿cuál sería esta? Repetir hacer esta línea, pero así, al revés. Entonces repetir esta línea es al revés. Es aquí. Quiero usar las mismas guías y hacer un círculo nuevo, lo cual sería un anillo más. Derecha para izquierda, izquierda para derecha. De la misma forma en todos los tiempos que abrimos o cerramos. Este cruce es la base para todos los trabajos que uno se puede imaginar en hacer formas. Con este cruce podemos hacer todo lo que queramos y nos puede salvar la vida en todos los tejidos, en cualquier momento, en lugares donde no podemos saber qué hacer, en lugares que no sabemos qué hacer con 6 hilos, con 7 hilos. Podemos hacer que el cruce ayude a cambiar las guías para un lado, se transforma como otra vez, es como un comodín, ayuda para todo. Cada uno puede manejarlo de una manera diferente, pero simplemente es llevarlo. Entonces ahora seguimos con el mismo patrón, como le dije, como el segundo anillo que hicimos pues como este anillo, igual se está repitiendo. Ese es un cierre para que más o menos, ahora van a entender por qué. Un cierre que yo lo hago para que más o menos se mantenga la piedra, para que no se abra esto es el refuerzo, para que no se me mueva la piedra de ahí. Es el anillo que ayuda a que la piedra no se salga por ningún lado. Esto es la base más importante. Entonces la única forma de sacar una piedra de este engarce, la única forma es haciéndola polvo. Ténganlo por seguro, yo tengo muchos trabajos que ya he vuelto a ver después de muchos años y siempre digo lo mismo, no hay forma de que una de estas piedras se caiga cuando tú lo haces bien. Si no ajustas lo necesario, no lo haces a la medida exacta, claro que se va a salir, pero si tú lo ajustas y lo haces bien preciso, nunca va a salir. Es una caja que encierra todo. Y apretar es lo más importante. Darle la medida, la precisión exacta de apretar en cualquier lugar, cualquier forma de piedra. Más adelante voy a hacer un video de cómo encerrar piedras cuadradas, que eso es más difícil todavía. Eso ya toma mucho más tiempo, no me toma una hora. Para engarzar solamente la piedra me toma más o menos entre 1 hora y media, 2. Normalmente un engarce así como estos, si es que no tengo que grabar, me tarda 30 minutos, 25 minutos, porque ya lo tengo manejado, ¿no? Pero grabando, hay que hacerlo más lento, hay que ir explicando, hay que cuadrar las luces, todo. A ver, aquí nos íbamos a pasar. Listo, otra vez cruzamos. Listo. Al otro lado se cierra igual como se ha hecho los demás. Cerramos. Listo. Anillo cerrado.
Ahora, truco especial, truco, para que ya nuestro trabajo quede bien presentado. Ahora, acá podemos agregar hilo alrededor, otro color si queremos, pero para poder hacer una presentación como esta, vamos a hacer el cierre y el retoque final, darle el acabado donde normalmente la pieza ya se vea lista para poder trabajar cualquier figura, lista para hacer cualquier cosa. Podemos hacer lo que queremos, pero aquí vamos a hacerle el cierre normal, ¿ok? Cerrar toda la piedra como normalmente lo cierro yo, para que ya empezar a hacer después figuras. Cruzamos las guías por este lado ahora. Hemos volteado la pieza, volvemos a hacer el mismo anillo que acabamos de terminar de hacer, volvemos a hacer otra vez. Cruzamos las mismas guías. Y cerramos ahí. Listo. Cambiamos de posición. Y le damos vuelta aquí, tejiendo. Uno. Y tras otro. Este lado está listo, ahora vamos por el otro lado. En esta parte lo más importante es que cuando terminamos el cierre también hay un pequeño truco de que muchas veces hay que tomarle mucha atención. El problema más que todo es que cuando cerramos las piedras tenemos que tener este cuidado que es muy importante, especialmente en estas piedras, en las gotas. El cuadrar, antes de poder cerrar la piedra totalmente, hay que cuadrarla bien, porque una vez que se cuadra, al ser punta es difícil de mover. Bueno, en una redonda no, una redonda ya es redonda, entonces ya tú lo colocas en la posición que quieres que se vea, ¿no? Entonces por ningún lado vas a tener piedra en una redonda, es fácil. Solamente tú le pones en la forma que el dibujo quieres que se vea. Eso es lo más importante, ¿no? Pero en una gota no, hay que poner la punta en su lugar y ya. De ahí no se mueve para nada. Porque este engarce es lo que hace esto. Parte final, últimos minutos y aquí, otra vez. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Aquí, pasamos. Primer nudo normal. Segundo nudo para adentro. Miren, para adentro. Tercer nudo para afuera. Normal. Vamos a repetir aquí. Primer nudo normal. Segundo nudo para adentro. Miren, va mirando para adentro. Último nudo para afuera. 3 nudos. Me preguntan, ¿por qué 3 nudos? Siempre. Porque este hilo que queda aquí
para que no se amontonen. Si no le damos espacio a este hilo, no le damos separación a este hilo, después aquí arriba se nos queda amontonado todo. Tiramos, como ya lo hemos hecho muchas veces, ajustamos bien para que el círculo se cierre. Miren las separaciones que tienen con los últimos nudos, están exactos. Esto de los 3 nudos al final ayuda a que la separación de cada hilo entre hilo esté dentro. Nuestro trabajo realizado. Nuestra piedra cerrada. Forma de gota. Siempre tener cuidado donde cerrar. Aquí no funciona. Aquí es la base. Cuando lo inventé, me di cuenta de estos detalles que hay que cuidar. Porque muchas veces lo que pasaba es que cuando engarzaban, aquí se te salía mucho la punta, entonces molestaba mucho al cerrar. Entonces, en una forma de hilo, hay que aprender a manejar el hilo. Eso es todo en esto. Muchas gracias. Cualquier cosa me pueden preguntar y vamos en otro video y nos vemos por ahí.